revisado ese fetichismo y han disuelto un poco ambos ciertas categorías, tanto de la representación pictórica como de la puesta en escena fotográfica, porque me parece que en la pintura tuya, Leonel, hay una especie de convulsión semántica, que no es, claro, que no es solamente la convulsión que uno diría historicista, en el sentido de los reproches contenidistas que uno puede hacerle poéticamente a un fenómeno del cual uno se hace cargo, ¿no? No, yo me refiero a la gramática, ¿no? Hay una especie de convulsión citativa, porque está lleno de citas, ¿no? Citas que no importa que el espectador detecte cuáles son, se entienden como tal, ¿no? Por un lado. Y después Arturo hace puestas en escena de una artificialidad extraordinaria, que sin embargo parecen tributar de cierto naturalismo, solo que distorsionado, alterado, me imagino que también en cierto sentido, si bien vos sos un coreógrafo de la luz, yo te he visto trabajar, quien ve a trabajar a Arturo, así como Henry Talbot decía, el lápiz de la naturaleza, yo diría la luz de la naturaleza, ¿no? O la luz de la fotografía, o el lápiz de la luz, porque este hombre, o la linterna, porque este hombre hace unas exposiciones largas y modifica la incidencia de los haces lumínicos para construir un artificio claroscurístico muy singular, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir simplemente es, todas estas operaciones borronean los límites entre artificio, naturaleza o artificio, naturalidad, mímesis, representación, verdad, ficción fotográfica, ¿no? Y a mí me parece que está bien, porque justamente el arte o la producción artística, o este tipo de proposición, más bien borrea los límites y deja abierto el asunto. Sí. Después nosotros podemos fijar ideas acá, en todo caso, si las tenemos, pero una cosa es lo que uno dice, después lo que pasa con los cuadros, ¿no? Me parece que estos cuadros abren ese campo y borronean un poco los límites, y el espectador también me parece que se convierte en un espectador en movimiento, ¿no? Es decir, yo creo que no hay nada mejor que el espectador esté en movimiento en el sentido perceptivo, más que fijo, ¿no? Más que fijo en un punto donde se le dice algo y eso que se le dice está más o menos cerradito, ¿no? Bueno, eso. Yo ahí me engancho otra vez, muy bueno lo que decís, Eduardo, para volver sobre los artistas, ¿no? A ver cómo, qué nos están diciendo, o sea, qué es lo que nos quieren decir con lo que nos están mostrando, ¿no? Y esto es lo que más me preocupa, es qué aparato crítico se necesita, qué aparato teórico se necesita para elaborar una crítica de este tipo de trabajos, porque no están en el orden de lo tradicional, si se quiere, ¿no? Entonces, hay que tener conocimientos de fotografía, hay que tener conocimientos de... No estoy hablando del público en general, estoy hablando de la crítica, que es una disciplina que no sé si ustedes saben que se practicaba hasta fines del siglo XX y que después desapareció. Bueno, sobre todo en nuestro ambiente que... En todos los ambientes. Sí, pero vos sabés que, perdón que te interrumpa, ¿no? Que sí. Quiero aportar algo acá. Si uno entiende crítica por oposición o por reproche o reparo, eso no existe. Hay análisis crítico, ¿no? Ahora, me parece que acá, si no me equivoco, está Ana Britosi, ¿no? Sí. Bueno, ¿Me tengo que hacer culpable? No digo porque podés defender. ¿Qué pasa? Te suba el estreno. ¿Me puedo declarar? Sí, no sé. No, pero me parece raro. ¿Cómo? La curaduría se empezó a escribir. Claro, bueno. Bueno, pero, ¿cómo que decía? Bueno, no, la curaduría es una de las formas de la crítica, pero sí, no quiere decir que sea toda la crítica. Pero yo considero, me parece a mí, que yo leo mucho las críticas en general de EI, por pronto que es el único medio que tiene críticas en producción, considerando la hiperactividad del medio, la que más fielmente refleja eso es EI. No encuentro críticas donde haya sobreparos. Ahora, No, porque no puedo corregir de nuevo. Si yo considero que la crítica es más bien un análisis, sí, está lleno de críticas en el sentido de poner en crisis un sistema, analizándolo, ¿no? Ahora, yo en los 80, y no importa, ¿no? Es que yo tenga melancolía por los 80, al menos en este aspecto tengo mucha melancolía por otros aspectos, pero digo, en el aspecto crítico, me acuerdo que la crítica de arte de los 80 era muy dura y estaba llena de reparos. Y había críticos a los que le teníamos miedo. Eso no importa porque las épocas son como son y son los fenómenos estéticos, y efectivamente el arte contemporáneo ha creado el campo hiperinclusivo y ha eliminado las categorías verticales, ¿no?
Entonces, ¿Puedo este hacer torno... una observación respecto de eso? Porque muchas veces se debate en torno de esta circunstancia paradojal que rodea la crítica como práctica, que por un lado todo el mundo convoca un texto crítico, pero se dudan de todos los juicios que emite. Y el tema, creo yo, que son los juicios, porque el momento que vos decís, los tiempos son los tiempos. O sea, creo que se habló en un momento en los 80 de un quiebre, el famoso tránsito del pensamiento fuerte al pensamiento débil, y donde antes era imperativo que vos dijeras esto es bueno o esto es malo, y que hasta elaboraras un discurso crítico apasionado en contra de tal cosa. Hoy creo yo que la producción artística es lo suficientemente compleja como para que sea prioritaria una interpretación antes de decir esto es bueno o es malo, porque la interpretación es la que transfiere un poco la validez de una obra o no según quien la interpreta, me parece a mí. Me parece que el tema de la interpretación es más importante hoy que el buscar el argumento que va a descalificar o calificar con fuerza. Como la subjetividad del crítico o el análisis crítico. Quiero acotar algo, que mi muestra está curada, entre comillas, por una inteligencia artificial, que de alguna manera es una metáfora en varios sentidos, y en uno de los sentidos es que si vos le pedís a una inteligencia artificial que te critique, te contesta que no está preparada para criticar. Nada, me parece que un poco... De hecho no lo hizo. No lo hizo. Bueno, igual trabajé con ella, la alimenté entre contextos de varios críticos. Entre esos críticos, contextos de Ana, que una vez escribió para mi trabajo, y me parece que de alguna manera da cuenta del panorama contemporáneo, donde por ahí más que la crítica o la validación del arte, son más importantes las redes o el evento o cierta visibilidad espectacular que por ahí el valor que puede tener, no sé, una producción en sí misma. Perdón, pero a propósito de lo que estaban diciendo, y con esto no intervengo más, yo tuve hace poco la experiencia de ir a ver la muestra de Chacho y Giannone en Ruth Ben-Sakar. Y la verdad que me gustó muchísimo lo que ellos plantearon de la relación con el curador Leandro de Petris, que además escribió un texto, a mi juicio, profundo y muy bello. Y entonces yo digo, tal vez eso, el acompañamiento de un curador crítico, como lo designes, pero alguien que intelectualmente acompaña la obra de un artista y el diálogo, tal vez hoy sea tanto o más importante que la tipología de crítica a la que estamos acostumbrados como expresión de un pensamiento fuerte. Bueno, pero yo cuando me refería a la crítica, no me refería a una crítica como hubo en una época, una crítica cinematográfica que te decía, anda a ver esta película, no vayas a ver esta película. Digo, un aparato teórico o conceptual que nos permita interpretar correctamente la propuesta del artista, ¿no? Bueno, puede haber también reparos, ¿por qué no? Eso siempre me parece que es positivo. Ahora yo, volviendo otra vez, porque a mí me gustaron mucho las dos muestras, más allá del conocimiento que tengo de los artistas, y me desafiaron porque me plantean preguntas a las que yo no tengo respuesta, por ejemplo. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerle esas preguntas ahora mismo a los artistas, ya que los tenemos acá. Y los invito a ustedes también que hagan sus preguntas, ¿no? Estoy ahí, ¿me escuchan bien? Bueno, y una de las preguntas o una de las cosas que me gustaría plantear, siendo que son dos muestras que funcionan, que se complementan de alguna manera, que
que tienen este vínculo a través de la fotografía, me gustaría que los artistas explicaran cuál es ese vínculo con la fotografía, más allá de los sistemas de representación, de las dudas metafísicas. Yo estoy hablando de el uso, la práctica del artista, ¿no? Ese gesto, el gesto pictórico, ¿no?, que hay evidentemente en Leonel, y esta narrativa que él le impone, casi periodística, ¿no? Es como las páginas de un diario, estamos recorriendo, porque hay toda una reflexión política sobre la situación que vivimos hoy mismo. Son todas obras además muy recientes, pero los títulos y las imágenes nos sugieren una analogía con la realidad política y social que vivimos. Del mismo modo también las obras de, tal vez más veladamente, ¿no?, las obras de Arturo tienen un continente político que lo está desarrollando, sobre todo en el final, que me parece importante que nos puedan, que tal vez si quieren, ¿no?, que nos puedan explicar un poco de esas motivaciones, ¿no? Yo siempre que voy a una muestra, por ahí de efectos de profesional, siempre me fijo en cada muestra cómo empieza y cómo termina. Para mí es muy importante cómo empieza y cómo termina una muestra. La muestra de Leonel empieza con una pintura, bueno, son todas pinturas muy grandes, muy caóticas, ¿no? Pero la primera se titula La República Cansada. Bueno, para empezar así es como una patada bastante fuerte, ¿no? Por contrapartida, la primera imagen que yo veo al entrar, porque también uno puede entrar por otro lado y ver otra primera imagen, no se sabe. Pero la primera imagen que yo veo a la derecha, cuando veo la muestra de Arturo, es esa escalera tan impresionante, ¿no?, que se llama como si hubiera otro remedio, porque estamos abajo y la escalera está hacia arriba. Entonces se llama el ascenso, digamos, te lo está reafirmando. Y es una imagen muy, contrariamente a las de Leonel, que están plagadas de detalles y de pequeñas anécdotas. Esta es una escalera, sin duda es una escalera para subirla, es una escalera muy enigmática, oscura, yo diría incluso tenebrosa. Entonces me gustaría saber por qué empezaron sus muestras de esa manera, por ejemplo. Bueno, yo te contesto, esa imagen de la escalera que se llama el ascenso, no está esa. Traje algunas imágenes, digamos, para hablar de mi desarrollo histórico con la obra. Bueno, esta es la primera serie que hice de autorretratos, cuando yo quería hacer que la fotografía representara una realidad desconocida para nosotros. Pero más allá de eso voy a contestar la pregunta de Daniel. Para mí esa es la última imagen de la muestra y representa el tránsito hacia lo desconocido, que es una escalera que te propone un ascenso en la oscuridad, ¿no? Y la primera imagen se llama Migajas, que es una cita de Sin Pan y Sin Trabajo, que creo que acá esa sí está, es la foto número 12, la 11 y la 12, son las últimas, donde en Migajas lo que se plantea es esta, la foto, bueno, esa es Sin Pan y Sin Trabajo, y volví a poner la anterior, Sin Pan y Sin Trabajo, pero que todos la conocen. En esta lo que se plantea es, a diferencia de la anterior, la ventana es una ventana electrónica, virtual, donde se ve un campo explotado industrialmente por la soja y hay maquinarias agrícolas y grúas de construcción, y si uno mira la imagen más en detalle hay chimeneas de fábricas y grúas de puerto, edificios del puerto, y está todo rodeado por un ambiente pobre de maderas carcomidas por el tiempo, medio derruidas. Hay una herramienta, hay migajas en primer plano, diarios arriba del televisor que hablan de los medios, de la construcción mediática, pero a diferencia de la foto de la pintura, no hay ninguna persona, no hay ningún trabajador, y bueno, eso trata de representar o de oponer la opulencia de la explotación industrial del campo frente a las migajas, ¿no? Frente a la paupérrima distribución de la riqueza. Y esa para mí es la primera imagen de la muestra. Pero
dos, sí, pero es muy importante la mesa. La La mesa. mesa es prácticamente La misma. tiene el mismo carácter Sí. o muy parecido a la mesa de la pintura. Sí, lo interesante es que el punto, digamos, Y de la herramienta. contacto, eso de cruce o no, es esa mesa, ¿no? Porque todo lo demás efectivamente está ahí. Y efectivamente es interesante la cuestión de la ventana que se convierte en la ventana católica, la representación de la industrialidad del Sí. católica. Bueno, vos me vas a la saga con los Bueno, términos. la mesa me parecía central, ¿no? Y el hacha también, ¿no? Más metódicamente el hacha. ¿Y vos? Sí. El hacha tiene que ver con, digamos, de alguna manera es una herramienta que ejerce violencia, el hacha. Pero además es un referente claro a la pintura de Sí. Carpo. Sí, además en la pintura de Carpo el puño cerrado es también pura potencia, ¿no? Una pura potencia contenida, ¿no? El hacha acá. Un estudio. Sí. Sí, perdón, ¿no? Quería simplemente decir que en oportunidad, en mi caso particular, también me sucede que muchas de estas obras, hay tres de ellas que son de 2018, algunas son procesadas en 2019-20 ya en plena pandemia, y las últimas 3 o 4 son ya anteriores. Y yo creo que es la primera vez que las tengo a vistas juntas, expuestas todas juntas. Siempre mi taller no es tan grande como para poder desplegarlas, entonces tengo de a una por vez. Pero cuando las vi juntas me di cuenta qué es lo que estaba diciendo, qué estaba contando. Y lo que estaba contando era algo que no tenía mucho que ver con relatos, sino con una especie de cuestión emocional muy fuerte. Hay mucha emocionalidad, mucha catarsis y muchas imágenes que estaban dando vueltas y que sencillamente fueron como encontrando su lugar. Hice mucho hincapié en algunos títulos en que fueran simplemente sugestivos para que el espectador construyera su propia poiesis y que desplegaran poética, que era mi principal preocupación en un punto, que el relato no tomara el privilegio de ser el protagonista, sino que la poética fuera la que asumiera ese lugar. Que en esa poética, digamos, escindida de la metáfora, pudiera prevalecer por sobre el relato. Eso me llevó a este mundo, digamos, que está como en contraposición constante y movimiento. Para mí todavía no está resuelto, sigue siendo una cuestión en ciernes, pero también todo esto me llevó a otro proceso, porque cuando empecé a registrarlas, entró en movimiento, como decías, y el movimiento me llevó a otro proceso de uso inclusive del celular con las grabaciones y a interpretar yo ciertos aspectos de la obra que pasé a ser actor de las obras, a falta de modelos, y entonces empecé a interpretar personajes y se volvió más performática la cosa. Y ahora ya es como que me entusiasma casi más eso que este juego de obras más estáticas, y me está entusiasmando mucho más el diálogo, digamos, de la imagen en movimiento. También una especie de síncopa digital similar a esta, ¿no? Donde no haya una lectura muy clara, ¿no? Y quería hacer referencia tal vez a una anécdota que a mí siempre me encantó, que unos investigadores en Rusia llevaron a un pueblo de estepa rusa, que nunca habían tenido mucho contacto con la civilización, vivían de una forma bastante simple, ¿no? Extranjeros. Llevaron una película, un proyector para mostrar el cine. Estamos hablando del principio del siglo. Entonces, bueno, era gran cosa. Llevaron a esta gente una película, les proyectaron una película heroica de caballería. Y todos se quedaron así como tiesos mirando, fascinados. Y cuando terminaron la función, les preguntaron a los espectadores qué les pareció. Y se dieron cuenta que no habían entendido nada, pero nada. Y los tipos así como que decían, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no entendieron nada? El público no había entendido nada. Claro, no entendieron nada porque en el cine... No entendieron nada de lo que ellos querían comunicar. No entendieron una película, ¿qué pasaba? Podían ver.
No sabían verla porque había una cuestión semántica. En el cine uno tiene una idea de que hay un caballo y entonces tenemos al jinete en primer plano, tira, corte las patas del caballo, corte el otro que está atrás. Y uno entiende que hay una relación entre esas cosas. Pero esa gente no la tenía esa relación, entonces es como que tener que unir todas las partes de una vez era como que demasiado fuerte, algo terminó siendo un problema de comprensión de todo. Había partes que entendían. Pero sí que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, en un punto me pasó a mí, y yo dije, bueno, me perdí, qué bueno. No puede pasar, no puede pasar. Cuando me perdían, dije, me perdí, y dije, ay, qué bueno. No, porque hay, perdón, Eduardo, no, porque hay una progresión. Bueno, por ahí yo también empecé por la República Cansada, por ahí es la última, no es la primera, pero lo que digo es que hay una progresión que no sé si ustedes lo han podido ver. Yo hoy, cuando vine más temprano a ver la muestra nuevamente, lo constaté. En el drama hay una progresión de un recurso gráfico de Leonel, que es como un gran garabato, es como un graffiti, que va creciendo y que termina en la anteúltima obra, que se llama La Patria, que es todo un gran graffiti. O sea, ahí no hay nada, o casi muy poca representación mimética, y es el caos total. Y al lado de esa está haciendo ángulo la última obra, que se llama Los Tres Poderes, ¿no? Entonces, yo creo que la lírica de las obras, no sé si está empardada, ¿no?, con el sentido político que adquieren en esa progresión, en la titulación, Sí, para mí, y en la forma de representar también. a mí me pasa que cuando miraba las obras de él también me pasa esto, que hay como hay algo que me provoca, la idea de provocar cierto roce. Y si la obra tenía como insinuado una cierta poética, que el título no fuera poético, entonces me parecía muy importante. Entonces ahí había como una fricción que me parecía que hacía que la cosa funcione, ¿no? Eso surge un poco de algo de Pablo Suárez, que siempre me decía, yo te decía, ¿por qué hablas de las obras como que funcionan o no funcionan? Y Pablo Suárez me decía, porque son como una máquina. Cuando funcionan te das cuenta porque hacen fricción, molesta, hay algo que volvés a ver. Y entonces me decía, a veces los títulos juegan a friccionar con las obras. Pero yendo a hablar de las obras de Arturo, por ejemplo, fue genial en un momento dado que sucedía que gente venía y decía, pero es el mismo artista y acá usa una técnica, acá usa otra. Y después cuando él explicaba, por ejemplo, cómo funciona, y resulta que mostraba que pintaba con la luz, había algo tan, más allá de que la obra, por ejemplo, esta es mucho más poética que otras que yo podría tratar de alcanzar con ese nivel de poesía. Sin embargo, había una cosa como muy de pintar con luz, que a mí eso siempre me fascinó. Me encanta la idea de que cuando él expresaba y decía, no, porque las pinto con luz. Es un gesto pictórico. Acá, en esta obra, bueno, yo siempre trabajé tratando de construir el lenguaje fotográfico. Eso quiere decir producir extrañeza. Y siempre primero hago la foto muchas veces y después interpreto lo que quiere decir de acuerdo a lo que pasa. Esta se llama El eterno retorno de Jan Six, como el Luz en el siglo XXI, y tiene ese nombre porque la mostré en el Museo de Bellas Artes por primera vez en una muestra en homenaje a Rembrandt, y estudiando la obra de Rembrandt vi que tenía un grabado de Jan Six, un famoso coleccionista de la época, que estaba en la misma posición que ella, que se llama Lulú. De ahí el nombre del eterno retorno de Jan Six, como Lulú en el siglo XXI. Pero lo más interesante Una es crítica acá, la por favor. cosa del eterno retorno, porque cuando retorna algo, retorna la diferencia, más que la similitud, ¿no? Del mismo modo que a veces en la historia del arte se analizan los contenidos, pero se saltean un poco los análisis formalistas de la puesta en escena. Por ejemplo, la luz del Caravaggio es una luz completamente artificial, pero uno siempre lee subrayadamente la escena de Maús y la cuestión de los contenidos, ¿no? Por supuesto que ya se lee muchísimo, pero
no de una manera tan categórica, ¿no? O Georges de Latour, la cuestión de la vela de Georges de Latour, las fuentes lumínicas fueron revoluciones, ¿no? Ahora, esas revoluciones parecieran pasar más atenuadas que otras revoluciones más explícitas, ¿no? Que son a veces la de los contenidos, a veces la de las iconografías. Por ejemplo, Georges de Latour se lee muchísimo el título del Taúl, ¿no? Y se saltea un poquito la cuestión de iluminación, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Arturo dice, un momentito, que todo lo que se ve es porque hay luz. Y se ve de una manera peculiar porque yo trabajo en luz de manera peculiar, ¿no? Y después conversamos de todo lo demás, si ustedes quieren. Algo así. Ese es mi próximo curso.